Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Hola, chicas, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, la presentación de hoy es un poco diferente porque no estamos solo María y yo aquí, sino que estamos también con Andrea. Andrea es nuestra amiga por encima de todo, pero bueno, además es psicóloga, somos compañeras de la carrera, ¿no? Estudiamos la carrera juntas las tres. Y nada, bueno, la tenemos aquí, es psicóloga general sanitaria y estamos hoy las tres para hablar de un tema que nos gusta mucho, ¿no? Y que nos interesa y que pensamos que da para bastante, que es la dependencia emocional. Bueno, ¿qué tal estás, Andrea? Bueno, Hola. antes de que se presente, que algo importante de haber traído a Andrea para este tema es que pensamos que nos puede dar, aparte de la explicación, ¿no? A nivel psicológico como psicóloga, también su experiencia personal, ¿no? Que pensamos que puede ser muy enriquecedor para la gente que lo escuche. Bueno, hola chicas. Me hace mucha ilusión que me hayáis invitado, la verdad. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, ahora se me pasa. Y sí, bueno, al final el tema de la dependencia emocional es algo que me ha tocado bastante de cerca y me parecía importante hablar de ello, un poco por eso también, ¿no? Porque al final parece ser que es algo que solo lo sufren cierto tipo de personas, a lo mejor pues con unas características como más de dependencia en otras áreas de su vida o como que se consideran más débiles o no sé. Y al final es algo que le puede pasar a cualquier persona, no te das cuenta y cuando te quieres fijar dices, ostras, ¿dónde estoy? Entonces, bueno, pues un poco que hasta teniendo un montón de información, de conocimientos y de tal, pues me vi un poco en esa situación y a ver si con esto podemos ayudar a alguien. Muy bien. Yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? De que a veces las personas pueden tener una concepción de que hay como un perfil, ¿no? De persona que acaba en esas condiciones, ¿no? O en esas situaciones. Lo que tú decías, ¿no? A lo mejor se da por hecho que es una persona débil o que no tiene habilidades y al contrario, al final todos podemos caer ahí y es un poco esa situación en la que te metes de manera progresiva la que hace que tus habilidades se vayan mermando a lo mejor, ¿no? Y el que acabes envuelta en ese tipo de dinámicas sin darte cuenta, ¿no? No sé cómo Claro, lo... sí, justo, o sea, es un momento en el que si lo ves desde fuera, tanto antes como después, dices, no. O sea, a mí eso no, porque yo sé lo que valgo y sé lo que quiero y esto lo tolero y esto no. Y también he tenido experiencias cercanas que le ha pasado a una amiga, le ha pasado a un familiar y no, no. Y claro, si fuera algo tan de la noche a la mañana, pues te darías cuenta y dirías, ahí no entro. Pero al final es algo más progresivo y llega un momento en el que dejas de confiar en ti, dejas de confiar en tu criterio, en tus propios pensamientos, no tienes nada de seguridad. Entonces como que te empiezas a cuestionar un montón de cosas y no tienes esa templanza para decir esto sí, esto no. Y eso va poco a poco. Sobre todo yo remarcaría lo que hemos dicho de la debilidad, ¿no? Que bueno, que no quiere decir, no es sinónimo de ser más débil, de tener menos capacidades, de tener menos herramientas. Al final, a una persona súper competente, que tiene todas las áreas de su vida y se desenvuelve bien, le puede pasar esto, ¿no? Porque al final, en muchas ocasiones, no solamente depende de la persona y los recursos que tenga la persona, sino de la persona con la que te estás vinculando y cómo se está dando esa interacción, ¿no? Que esto es súper importante. Sí, o sea, es que lo has definido súper bien porque muchas veces creemos que solo depende de nosotras y hay veces que conocemos a una persona, de primeras nos gusta, nos atrae, nos llevamos bien, decidimos empezar a conocernos más, incluso nos podemos comprometer en cierto modo y no nos llegamos a plantear las necesidades de cada uno. ¿No? Entonces a lo mejor resulta que yo soy una persona pues que necesita una atención, un cariño, un interés y no es nada malo.
Y la otra persona a lo mejor no necesita eso, necesita más espacio, más distancia, menos compromiso, que en sí tampoco tiene por qué siempre ser algo malo, sino que simplemente esas dos personas se juntan, entonces es como te doy y tú te agobias, entonces yo me alejo y entonces tú te acercas y entonces yo me acerco y entonces tú te alejas y entonces yo me acerco y entonces tú te alejas y entonces se entra en un bucle de no sé qué hacer para que esto funcione. Entonces empiezas a hacer conductas a ver cuál funciona y cuando hay una que parece que cuando pasa eso recibes esa atención o recibes ese afecto o ese cariño, la repites. No, pero a lo mejor la otra persona eso le genera cierto rechazo y si no hay mucha comunicación, pues se entra en una dinámica en la que pues al final estás actuando como crees que la otra persona va a mostrarte lo que tú necesitas y a lo mejor la otra persona no puede o no sabe cómo hacerlo y la solución parece que es no rendirse y seguir intentándolo y entonces pues se entra un poco en esta dinámica de, vale, ¿dónde estoy? No me he centrado mucho en la relación, en que funcione la relación, en la otra persona, lo que ella necesita, porque parece que si yo me adapto a lo que ella necesita, la relación funciona, pero durante ese camino yo me he ido dejando en un segundo plano hasta el punto de que me he olvidado de mí. Y sobre todo también me parece relevante que hablemos de despatologizar un poco esa dependencia, ¿no? Porque yo me lo he encontrado en sesión con pacientes, incluso la pareja, ¿no? Como que invalida ese sentimiento de necesitar X cosa de la pareja, ¿no? Pues cierta validación, cierta regulación, cierto cariño, cierto afecto, porque es que entonces ya eres dependiente. Aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Como hablábamos cuando estábamos preparando el episodio. No es lo mismo dependencia emocional que tener cierta dependencia, ¿no? Como siempre se dice, todos somos dependientes porque somos seres sociales y lo contrario a dependencia emocional no es independencia, porque la independencia dentro de una relación de pareja tampoco es saludable. Tiene que haber cierta independencia de los miembros, por supuesto, pero no todo lo contrario, ¿no? Al final tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y a veces los motivos de consulta son, no, es que me siento mal porque mi pareja hace X cosa, o me siento mal porque me han dicho que no a tal. Es que claro que te vas a sentir mal por ciertas cosas. Quiero decir, es que estas emociones no van a desaparecer porque claro que hay un vínculo y claro que hay una dependencia emocional en cierta medida en todas las relaciones, igual que nos pasa con relaciones de amistad, con relaciones de familia, lo mismo con la pareja, siempre y cuando se encuentre un equilibrio en el que además haya muchas otras cosas que se estén dando bien, como es la comunicación, como es el cubrir necesidades y como es el no desatender otras áreas de mi vida, a lo mejor, como tú estabas comentando, Andrea, sería un poco la idea, ¿no? Pero yo creo que para entender a lo mejor la diferencia, vamos a intentar explicar qué es la dependencia. Yo os lo quiero preguntar a vosotras. ¿Cómo explicaríais qué es la dependencia emocional? Vale, pues un poco, para resumirlo así como en una frase, para mí la dependencia emocional es empezar a darte cuenta de que no estás bien contigo misma, con el resto del mundo, con incluso en ocasiones con la propia relación, que parece que lo estás dejando todo para que eso funcione y a veces ni eso está funcionando y dices, vale, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé, ¿qué me está manteniendo aquí? Y creer que deberías salir, que en algún momento eso debería de terminar, pero no sabes cómo ni cuándo. Yo recuerdo una frase, o sea, es que encima fue con María. Estaba con María en el coche hace, pues no sé cuánto hará, pues a lo mejor hace 5 años o así. Y me acuerdo que estaba súper, súper triste, muy agobiada con la relación que tenía en ese momento y decía, yo es que sé que con esta persona no voy a llegar a muy lejos, o sea, no veía un futuro, pero estoy esperando que no me duela tanto. Y confiaba en que llegara un momento en el que yo sintiera esa fuerza, tuviera ese valor de dejarlo
sin creer que cuando lo dejara me fuera a romper, prácticamente a sentir literal que me moría. Entonces, claro, eso fue un poco mi error, porque aguanté 1 año y pico más ahí, esperando encontrarme mejor, sabiendo un poco que el final estaba ya, escrito y no, al contrario, me iba encontrando peor. Porque al final también te dedicas tanto a eso, ocupa tanto en tu cabeza, tanto tiempo, tanto esfuerzo, que cuando piensas en romper con eso, se te viene el mundo encima porque dices, ¿y qué hago? O sea, ¿en qué invierto? O sea, ¿qué hago ahora? O sea, me duele imaginarme que eso se pierde y esa persona, pues ya no voy a saber nada de ella y va a rehacer su vida sin... ¿Y yo qué hago con la mía? Si últimamente la mía era la relación y esa persona. Entonces estás ahí un poco como que te falta un poco de base para soltar y no sentirte totalmente solo. Yo, por ejemplo, en sesión también lo que intento es, primero, que la persona por sus propios medios se dé un poco de cuenta de dónde está, no pues planteándonos ciertas cosas. Por ejemplo, María en su Instagram alguna vez sí que ha hecho hincapié en esta lista de básicos de lo que quiere una pareja, lo que no toleraría, subraya y reflexiona un poco acerca de lo que quieres y no tienes y lo que no quieres y tienes, ¿no? Y ahí te puedes empezar a plantear dónde estás. Pero antes de a lo mejor dar ese paso que te cuesta tanto, a mí me parece importante trabajar un poco las otras áreas, ¿no? Empezar pues si has perdido algunas amistades, a intentar recuperarlas, a intentar pasar un poco más de tiempo sola, a dedicarle tiempo a tu trabajo, a tu estudio, para que cuando des el paso no lo pierdas todo, sino que tengas una red de apoyo que te sostenga un poco, porque complicado va a ser, eso sí. Y más que nada porque al final lo difícil, sin quitarle importancia, que es difícil, pero lo difícil no es dar el paso de decir te dejo. Lo difícil es mantenerse y estar en tu casa subiéndote por las paredes literal y no coger el móvil para decir, oye, volvemos, ¿no? Que al final muchas veces las relaciones dependientes se retroalimentan con eso, ¿no? Con ese refuerzo intermitente de ahora me he dado cuenta, te dejo, no quiero saber nada más de ti y esto me dura 2 días, ¿no? Que yo estoy arribísima así, esto no puede ser, no lo quiero en mi vida y cuando me da el bajón, vuelvo. Justo, y también coincide muchas veces, no siempre, pero en las ocasiones en las que a lo mejor pasa, como hemos comentado al principio, que hay un perfil un poco que necesita más que el otro, cuando al final se rompe esta parte que no estaba mostrando porque sabía que esta no se iba a ir y cuando esta se acercaba, esta se agobiaba y se alejaba. ¿Qué pasaba cuando esta se alejaba? Que esta se acercaba. Entonces, cuando a lo mejor esta persona al final decide romper y decide pues alejarse, bloquear lo que necesite y entonces esta es cuando empieza a mostrar interés, prestar atención, mostrar cariño, esta dice, jo, ahora sí, es lo que llevaba queriendo y ahora me lo estás dando, me invitas a acercarme, tengo que luchar un montón para mantenerme ahí porque parece que ahora me estás dando todo lo que no me estabas dando y yo necesitaba y que ahora te has dado cuenta, entonces me llamas a volver y a lo mejor si vuelvo, tú te alejas y volvemos al mismo punto. Entonces es súper complicado. Es muy complicado y además ahí también habrá que reflexionar sobre la diferencia entre, bueno, una persona ha cambiado realmente, se ha dado cuenta de lo que está haciendo mal y a través de la comunicación y de escuchar, pues ha podido a lo mejor corregir y dar cosas a la pareja que necesita y la otra parte también. O a lo mejor se está produciendo más esto, ¿no? El que quizás una persona que es más evitativa lleva la relación de ese modo hasta que de repente se da cuenta que se ha roto y entonces sí que toma acciones como para recuperar, pero cuando vuelve a sentir esa seguridad se vuelve a alejar. Es complicada la diferencia, no sé cómo vosotras creéis que se puede identificar.
Yo creo que al final, a veces porque a veces en relaciones dependientes se vuelve y se vuelve a dejar, ¿no? Y yo creo que cuando ya vemos un patrón, realmente no hay un cambio estable, sino que realmente esa persona vuelve a realizar conductas que en principio pues había entendido que no eran buenas a lo mejor. Yo creo que cuando es un patrón, ahí ya es como, bueno, no hay un cambio estable para nada, sino que estamos como en esa relación de tirar y aflojar, como tú explicabas, Andrea. No sé cómo vosotras podéis ver cuál es la diferencia o si realmente alguien cambia, que imagino que, bueno, imagino no, quiero decir, claro que sabemos que a veces, oye, podemos sanar las relaciones y hacer que vayan a mejor. No sé cómo podemos ver esto. Claro, aquí es que creo que entran en juego como muchos factores, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un patrón de relación más evitativo, ¿no? Y otro más ansioso, por así decirlo. Yo creo que depende de la relación, ¿no? Y habrá dinámicas y cosas a lo mejor más superficiales que se puedan resolver fácilmente, ¿no? Y a lo mejor yo decido acercarme y la otra persona toma conciencia, se da cuenta y si hay un cambio, pero yo creo que cuando es esta dinámica de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, entramos en el bucle, ya hay conductas tóxicas, es que el cambio, yo no digo que no se puede hacer, yo sí creo que se puede hacer ese cambio, pero es que el cambio requiere un trabajo y el cambio requiere un trabajo a largo plazo. Entonces, claro, cuando a mí me llegan pacientes, lo dejamos la semana pasada, es otra persona ahora. Es que es imposible. Es que es imposible por mucho que tú quieras pensar que sí. Si llevas una historia de un año, de ahora nos vamos, ahora volvemos, ahora te digo esto, ahora te reviso el móvil, ahora hago tal, ahora... No, porque al final muchas veces no es que haya solamente una parte de la relación que tenga esos comportamientos, sino que al final, yo siempre digo, por pura supervivencia nos montamos en la bola y ya vamos todos rodando. Entonces, sí se puede cambiar, yo creo que es que sí se puede solucionar estos problemas en la relación, pero bueno, depende de los problemas, también hay que verlo, porque es que aquí estamos hablando como muy general, Claro. hay que ver la situación, depende de los problemas y cómo se esté dando la relación y sobre todo con un trabajo personal, no me leo un libro y ahora de repente cambio, y con tiempo. Sí, o sea, yo iba a decir muy parecido en el sentido de, primero, ver los verdaderos motivos de la ruptura, ver hasta qué punto hay cosas que se pueden cambiar y se pueden perdonar y hasta qué punto se ha pasado la raya, han habido faltas de respeto y ha habido cosas que no, que eso no es amor. Y luego, mi recomendación también es separarse, o sea, en el sentido de que es complicado, no sé si me atrevería a decir imposible, porque hay autores que sí que hablan de imposible, yo no lo sé, no me atrevo a, pero si no es muy complicado superar una dependencia emocional sin romper el vínculo. O sea, dentro de la misma relación, aunque trabajen ambas partes, o sea, al final eso es una dinámica que se ha creado que sería súper difícil de romper. Se necesitaría que se separaran, evidentemente hicieran ambos trabajo que lleva un esfuerzo y un tiempo por separado y luego ver si se podrían juntar. Pero habría que ver aquí también la persona, en este caso dependiente, cómo se tomaría esta información, ¿no? Porque en ese momento es muy importante también soltar la esperanza. En el momento en el que lo dejas, dejarlo para siempre. Al menos decirte para ti que no tiene solución, que no vais a volver y que no, que ahora mismo no. Y bueno, es que no, que no. ¿Por qué? Porque en ese momento es como si dejamos un hilo, por pequeño que sea el hilo, no, es que no vamos a soltar. Y al final vamos a estar trabajando, pensando en que vamos a volver con esa persona y no vamos al final a centrarnos en nosotras mismas, en otras cosas, en otras personas, en nadie, porque siempre va a haber ese mini hilito de pescar de ¿y si cambia y volvemos? Sino que no, que ahora mismo no, porque también cuando sentimos esa dependencia nos vale todo. O sea, nos planteamos ser amigos. ¿Ser amigos de quién? O sea, no queremos ser amigos. Lo que queremos es
no perder el contacto con esa persona porque no me imagino mi vida sin saber nada, ni cómo le va, ni si le está yendo bien, ni si tiene un primo pequeño y está creciendo, ni si tiene exámenes dentro de 2 meses, cómo le han salido, o sea, queremos ser sus amigos, pero no queremos ser sus amigos, queremos no perder el contacto. Y es primordial, o sea, es el paso 1, el contacto 0 para superar una dependencia emocional. O sea, Entonces es complicado. yo creo que aquí también habría que distinguir, porque dentro de las relaciones de dependencia emocional hay como diferentes tipos, ¿no? O por lo menos lo que yo me he encontrado en la práctica, ¿no? Tenemos las relaciones dependientes donde una de las partes sí genera esa relación de dependencia muchas veces por esa necesidad de validación, de que no se valida, la autoestima, ¿no? Todo esto que está influyendo, pero la otra parte se comporta bien, es capaz de atender a su pareja, simplemente que necesitamos no estar tan fusionados. Se podría decir que con eso se puede trabajar bien ahí, ¿no? Pero luego tenemos las relaciones de dependencia, donde están las relaciones tóxicas, que ya hay dinámicas y el vínculo es tóxico, que eso se va retroalimentando y eso es difícil, ¿no? Lo que has dicho tú, de necesario separarse y luego ya se verá. Pero luego están las relaciones dependientes donde hay maltrato, que no es lo mismo, no es lo mismo una relación tóxica que una relación donde hay maltrato. Que eso yo creo que es donde más nos enfocamos, ¿no? Y yo por lo menos es lo que más veo en sesiones con mis pacientes, que es que eso no tiene arreglo por ningún sitio. Y ahí sí que por lo menos yo hago más hincapié. Hay veces, ¿no? Con el vínculo tóxico que sí que empiezas a que la persona gane más conciencia, a ver lo que no quieres, lo que quieres, cómo se está dando la dinámica, pero cuando una persona te llega con un vínculo donde está siendo maltratada, ahí ya la línea de actuación es un poco diferente, porque es que eso no tiene solución. Ahí ya se han cruzado ciertos límites que quizás son intolerables por el respeto a las personas, a la integridad de cada uno, ¿no? La integridad también psicológica, no solo física. A veces es como el maltrato solo imaginamos si hay golpes o cosas así, ¿no? Aún seguimos con esta visión tan clásica, pero realmente no. O sea, si tú me estás engañando con cosas que yo veo con mis propios ojos, si estás sin querer manipulando, bueno, sin querer o queriendo manipulando la realidad o las cosas que hablamos o bueno, un poco si no tienes esa actitud como de escucha, ¿no? Y estás como intentando dar la vuelta a las cosas, estas pequeñas cosas que al final pueden sin querer instaurarse en la relación y ya están pasando un límite al no tratar a la persona con respeto ni con dignidad, eso es maltrato. No sé cómo lo veis vosotras. Desde luego. Sí, sí, o sea, yo recuerdo en un congreso que estaba, o sea, era una ponencia que hablaba un poco de esto del tema del maltrato y hubo una frase que dijo la ponente que era, si una persona te trata mal, te está maltratando. No, porque hay veces que escuchamos la palabra maltrato y nos cuesta hasta pronunciarla, ¿no? Admitir que hemos sufrido maltrato porque dices, ostras, es que esto es muy serio. No es que hay personas que pierden la vida por esto y yo no considero que lo mío sea tan grave, ¿no? O el tema, pues eso, de la diferencia entre el maltrato físico, el psicológico, el sexual o el tipo que sea. Pero al final es que es tan simple como que si te tratan mal, es que te están maltratando. O sea, la palabra en sí misma no tiene más. Entonces, en un sitio donde no se nos trata bien, lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque hay veces que o no nos damos cuenta porque es muy sutil o nos creemos casi merecedoras de ese trato porque me siento tan pequeñita, tan vulnerable, que no valgo para nada, que aún gracias que hay alguien que está a mi lado, que me trate mal es lo menos, porque a ver si salgo de aquí, ¿qué me encuentro? Entonces, Se me pone la piel de gallina. Pero es que al final, cuando tienes todos esos sentimientos, eres víctima. Cuando tú te haces culpable y merecedora, por ejemplo, de un trato que realmente no es justo para nadie, y tú crees que eso es lo que mereces y además te sientes culpable por la situación a la que hemos llegado,
ahí evidentemente estás en una situación de que eres víctima de algo y no te están tratando bien, ni mucho menos. Y la otra persona está en cierta medida consintiendo que eso ocurra. Entonces ahí falta un poco el factor humano y los valores y la humanidad. ¿No? Entonces, yo creo que es un tema muy complejo este de la dependencia, porque al final es que influyen muchas cosas, ¿no? Y dependerá del caso y de la situación de cada uno. Pero yo creo que así a grandes rasgos se ha podido entender, ¿no? Un poquito. A mí lo que me gustaría, bueno, nosotras hemos vivido con Andrea esta historia y la sabemos, pero sí me gustaría que contaras, ¿no? A la gente que nos está escuchando cómo, bueno, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo fue ese proceso del que tú pensabas que no ibas a salir en tu vida, ¿no? Y yo te lo he reconocido alguna vez, que yo tampoco, yo también pensaba que no ibas a salir en tu vida, de cómo lo vivimos y de lo duro que fue eso, y cómo estás ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, eres una persona completamente renovada, estás muy feliz, tienes otra relación donde estás maravillosamente y no sé, ¿no? Para la gente que a lo mejor esté pasando por ese momento tan negro, que vea lo que hay después. Sí, ¿no? Dar un poquito de luz. Porque había una frase, ¿no? Que era que de todo se sale, que se supera, que sí, que hazme caso, que ya a mí me entraba algo por dentro y decía, cállate, cállate porque eso tú, pero yo no, yo no, yo no. No, de hecho me acuerdo que en ese momento escribí una carta un poco intentando dar esperanza, o sea, no era el objetivo de la carta, el objetivo de la carta era un poco expresar cómo yo me sentía para ir viendo mi evolución, pero al final me di cuenta de que estaba un poco como hablándole a una tercera persona, dándole un poco, no aquí consejos ni tal, pero sí lo que a mí me había ayudado y cómo yo me había sentido para transmitir luz cuando yo todavía estaba a mitad de túnel, ¿no? Porque desde fuera es como, venga, que sí, pero te dicen cómo se termina, pero no te hablan mucho de ese camino y lo complicado que es, ¿no? Entonces, bueno, yo salí de esa relación hace 3 años y medio, básicamente, sí. Y para mí fue súper complicado porque el tema del contacto cero, que es súper, súper importante, no lo pude llevar a cabo desde el primer momento porque compartíamos más cosas de las que me gustarían. Luego vino la pandemia, que fue algo que tampoco me ayudó, en el sentido de que me encerró totalmente en eso y no tenía ningún escape de poder darme una vuelta, a quedar con la gente, viajar, trabajar, no sé, o sea, era como 24/7 entre cuatro paredes, dándole vueltas a lo mismo. Y yo me sentía muy triste, muy, muy, muy triste, muy triste. Eh, que también recuerdo de una charla que me dieron sobre duelo, en el que la chica decía que mucha gente que está pasando por un duelo se autodiagnostica un poco, incluso se le puede llegar a diagnosticar de depresión por cómo se siente, pero que en el momento en el que el motivo de sentirse así es por una ruptura, es un duelo. O sea, permitirse estar mal. Yo es algo que me tocó un poco hacer porque la pandemia me empujó y me inundó. Sí que es cierto que a lo mejor hasta ese punto no es necesario, pero sí que tuve que transitar mucho por la tristeza, por la culpa, por la rabia, o sea, como todas un montón de emociones y, y paciencia en el sentido de que yo estaba muy obsesionada con los tiempos, miraba que pasaba un mes, que pasaba otro y yo me sentía igual, miraba a mi alrededor otras parejas que lo habían dejado, rehacían su vida o se les veía también, cuidado con las redes sociales. Yo las tuve que dejar un tiempo, no pasa nada si no estamos preparados para ver a gente feliz, a parejas felices, que al final se muestra un pequeño porcentaje de la vida de cada uno. Entonces me obsesioné eso mucho con los tiempos. También cuidado con empezar a contar desde la ruptura, cuando la realidad es que estás recibiendo información a lo mejor por otros lados, ¿no? Puedes haberlo dejado en
febrero y que en agosto lo veas o te enteres de algo o tengáis contacto por algo y entonces dices, oh, es que llevo 5 meses. No, es que ayer tuviste contacto con esta persona. Entonces eso hace que sea más complicado. Entonces, pues para mí yo estuve 1 año y medio muy mal, con esa sensación de nunca, ya no tenía miedo de que nadie me quisiera, sino de yo no querer a nadie como había querido a esa persona. Entonces, como que ya me iba a quedar toda la vida sola o soltera, cuando en ese momento no me parecía una buena posición, porque claro, estaba tan triste. Y decía, no, es que no puedo estar, o sea, no voy a volver a encontrar a nadie porque voy a buscar a esta persona en el resto de personas. Por un lado sé que no me conviene este patrón, pero por otro lado es que no voy a sentir por otro tipo de personas. Entonces, pues nada, hasta aquí mi vida amorosa se acabó y nada, no pasa nada. Entonces fue un proceso como muy largo, muy triste, que luego al final también lo que tuve que hacer es eso que hemos comentado, de empezar a trabajar en distintas áreas de mi vida, aunque al principio no fuera reforzante para mí. Aunque saliera con mis amigas y no me lo pasara súper bien, no desconectara, pasara tiempo conmigo misma y no estuviera súper tranquila, pero poco a poco empezar a cubrir un poco esas necesidades que yo creía que solo cubría una pareja con otras cosas, ¿no? Yo decía, es que si no tengo una pareja ya no me voy a sentir importante o especial para alguien, porque pues amigos hay muchos y la gente no te puede dedicar tanto tiempo como una pareja, ¿no? Y al final, pues abrí mi círculo, cuando se pudo salir empecé a conocer a más gente soltera, porque al final en mi círculo había mucha gente con pareja, y entonces te das cuenta de que pues puedes volver poco a poco a pasarlo bien, a sentirte importante, a poder hacerle regalos a la gente, que la gente te los haga, escribirle cartas, hacer sorpresas, no esas cosas que parece que solo se hacen las parejas, hacerlas con otras personas, dedicarle tiempo a tu familia, a tus amigos, a ti, a tu trabajo, poco a poco, hasta que llegó un momento, también me acuerdo que una amiga me dijo, un día estarás mejor y no sabrás por qué. Y yo, sí, claro, me voy a acostar mal y me voy a levantar bien. No, pero sí, es decir, un día de repente me lo pregunté y dije, mira, ya me encuentro mejor. O sea, empecé a hacer prácticas, no sé, de repente pues empecé a hacer cosas, a hacer actividades y a permitirme también estar triste. Trabajé mucho, fui a terapia, o sea, tuve que ir a terapia, a pesar de que yo pues soy psicóloga y a lo mejor se puede considerar que tengo herramientas para salir, que sé lo que hay que hacer, ¿no? Pues no es tan fácil, entonces pues tuve que buscar ayuda, apoyarme en una tercera persona que me ayudó a trabajar también en mi diálogo interno, no ser tan dura conmigo misma cuando estaba triste, cuando tenía ganas a lo mejor de hablar o algo, no empezar ahí a machacarme. Y al final pues conseguí salir de ahí con mucho tiempo. Les estoy hablando de más de 2 años, que no sé si esto da esperanza o la quita, pero ese es mi caso. Y hasta que llegó un momento en el que estaba súper a gusto, sola, súper a gusto, y apareció otra persona y al principio me asusté. Dije, no, o sea, ahora que estoy bien, me voy a meter en otro jaleo de estos. No. Pero bueno, nos fuimos conociendo un poco más y me di cuenta también de que estas preguntas que me estaba haciendo hacían que la posible relación con esa persona, el posible compromiso con esa persona, estuviera premeditado y fuera al final una decisión y una elección. No, a lo mejor durante este duelo sí que yo me sentía un poco como conociendo a gente pues por ir cubriendo necesidades, sin pararme un poco a pensar si esa persona pues era buena para mí. Aquí me di cuenta de que lo estaba haciendo al revés. Yo no tenía la necesidad de tener pareja, me encontré con eso y dije, voy a ver. Me lo pregunté y dije, pues sí que parece una persona que encaja con lo que estoy buscando y si no saliera bien,
puedo salir de aquí. Porque ya salí una vez cuando estaba muy mal y ya podría volver a salir y volver a reconstruirme de nuevo. Entonces, bueno, ahora estoy con otra persona, llevamos 4 meses, tampoco mucho, entonces ahora estoy viviendo también un poco esas dudas de, no lo que hablábamos antes de, me ha dicho esto y me he puesto triste, ¿estaré desarrollando dependencia emocional? No, a ver, cuidado, ¿no? Porque al final eso somos seres sociales, igual que si eso me lo dice una amiga, no, si mi amiga le despiden del trabajo y a mí me pone triste y me parece bien, me parece normal, pues cuando me lo hace mi pareja también, o si estoy triste y un detalle suyo me anima, no es, es que sin él no soy feliz. No estas dudas que nos pueden aparecer y siempre teniendo presente que es una elección, que estoy tranquila y que el día que no lo estuviera, que tuviera alguna duda, puedo salir de aquí. Ahí es donde noto también esa diferencia. Tienes una seguridad diferente en ti misma, ¿no? Y supongo que todas esas áreas que a lo mejor en otro momento perdiste, con ti misma, con los demás, con tus amigos, con tu trabajo, el autorrealizarte también en otras áreas, está ahí, ¿no? Conviviendo con una pareja. Claro, o sea, ahora lo tengo muy presente y no digo que no pudiera volver a desarrollar una dependencia emocional, porque como decíamos antes, no es algo que se pueda elegir y que te estés dando cuenta y que sea porque eres más tonto, más débil, más ignorante o más tal, sino que si en algún momento me encontrara en ese camino, lo podría identificar antes y no me costaría tanto salir porque no estaría tan abajo. O sea, me costaría salir, pero no habría perdido todo, no me permitiría llegar a ese punto. Pues gracias por compartirnos esto, me ha parecido maravilloso. Creo que nos ha quedado un episodio muy guay que puede ayudar a mucha gente y que te esperamos aquí siempre que quieras. Claro que sí. Yo creo que ha sido súper bonito, de verdad, y te expresas fenomenal, Andrea, contando un poco tu historia. Así que nada, nosotras ya lo sabes, encantadas de tenerte aquí. Y bueno, yo creo que con esto lo tenemos por hoy, ¿verdad? No sé si quieres añadir alguna cosa más, Andrea, así como broche final, o crees que Sí. está dicho todo. Bueno, a ver, quería agradeceros pues la oportunidad de venir, que me ha hecho mucha ilusión. Pido un poco disculpas que yo me enrollo un montón. He intentado sintetizar las cosas. Es un tema del que por un lado me encanta hablar, por el otro pues todavía me emociona un poco, pero me parece súper importante y con ayudar aunque sea una persona, animarle a que se plantee un poco ciertas cosas o incluso ir a terapia si no está si está un poco perdida o no se entiende mucho, pero tiene ciertas dudas que te pueden alumbrar y te pueden acompañar en el proceso, que se agradece tener ese apoyo. Y nada, eso, gracias por invitarme. Cuando queráis yo puedo volver y que me parece muy guay esto que estáis haciendo. Y nada, ya me avisáis para que lo veáis. Ilusión, qué ilusión. Ya sabes que nosotras queríamos que fueras nuestra primera invitada. Así que nada, gracias de verdad, Andrea. Nada, gracias a vosotras. Nosotras nos vemos el próximo domingo en otro episodio nuevo. Muy bien. Hasta luego, chicas. Adiós, Andrea. María. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.